Listo, entonces la temática del día de hoy se titula potencia compleja. Entonces, digamos que vamos a hacer ya veníamos hablando de análisis de circuitos que tienen soluciones por intervalos de tiempo, ¿no? Que era el régimen transitorio. Entonces, vamos a volver a hacer análisis de circuito en régimen permanente, ¿sí? No, ya no vamos a nuestros problemas que vamos a estudiar aquí en esta última parte. Nosotros vamos a seguir trabajando con régimen permanente, pero con análisis senoidal régimen permanente. Nosotros hicimos, aquí lo que pasa es que hicimos un stop en análisis senoidal, hicimos un stop hasta que, bueno, hablamos del análisis fasorial, etc. Hicimos un stop porque nunca mencionamos en fasorial o en análisis senoidal conceptos de potencia. Y eso es lo que vamos a hacer aquí a continuación. Entonces, vamos a partir de lo siguiente, ¿no? Vamos a partir de lo siguiente para introducir el concepto. El tema hoy es potencia compleja, pero entonces vamos a introduciendo el concepto de la siguiente manera. Entonces, imagínense el siguiente problema. Usted tiene una fuente de alimentación sinusoidal que se comporta de la siguiente manera, ¿no? B su S de t igual una amplitud, vamos a llamarla BM, coseno de omega t, ¿cierto? Más un ángulo que vamos a llamarlo phi sub b, el ángulo de la tensión, ¿sí? El ángulo de la tensión, ¿sí? Volts. ¿Listo? Entonces, usted tiene una fuente de alimentación en el cual está alimentado a un dispositivo que se llama una carga eléctrica. El término carga eléctrica o carga hace referencia pues que es algo que consume un trabajo, ¿no? Que consume una energía y que esa energía la utiliza para pues para alguna finalidad específica, ¿no? Un dispositivo que tiene una función específica, ¿no? Su nevera, su televisor, un dispositivo, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues tenemos una fuente de alimentación sinusoidal en el cual, pues, como ese Z acá es un dispositivo, puede ser cualquier cosa, puede ser una resistencia, puede ser dispositivos que se mueven en modelos de circuitos simples, como una resistencia, un RL, un RC, ¿sí? Vamos a verlo generalizado, ¿sí? Entonces, pues como tenemos circuito cerrado, ¿sí? Como tenemos circuito cerrado, va a transitar una corriente. Entonces, nos queda claro que la tensión de la fuente, la misma de esta carga de acá, pues no podemos hablar de impedancia. No tendría sentido hablar de impedancia porque estamos en el tiempo, ¿sí? El concepto de impedancia nace en el dominio fasorial. Tenemos una carga eléctrica, ¿sí? Una carga eléctrica en la cual la tensión misma de la fuente y la corriente que consume la carga es la que consume la fuente. Entonces, la corriente, pues va a tener el mismo comportamiento, porque estamos en senoidal. Si esto es senoidal, la corriente debe ser senoidal, una amplitud a un coseno, a la misma frecuencia y un ángulo que le vamos a llamar phi sub i, el ángulo de la corriente. En el dominio del tiempo, alguna vez mencionamos este concepto, solamente lo mencionamos por encima, que se llama la potencia instantánea, ¿sí? La potencia instantánea simplemente es el producto en el tiempo de la tensión y la corriente, ¿sí? Ese es el concepto de potencia instantánea, ¿no? ¿Sí? Eso acá es la definición de la potencia instantánea, ¿sí? Lo que pasa es que en el dominio del tiempo, usted se va a dar cuenta que al multiplicar esta función por esta función, pues la potencia instantánea, la potencia instantánea es B por I en el dominio del tiempo. Usted se puede dar cuenta que usted lo que va a hacer es que al multiplicar eso por esto va a tener una función en el tiempo. Entonces, esa potencia instantánea, esa función lo que le permite saber en un punto cualquiera en el tiempo, cuánto vale la potencia, ¿no? ¿Cuánto es la potencia? Simplemente es una potencia que va a quedar en función del tiempo. Le vamos a hacer el producto. Lo voy a hacer acá porque de pronto me quedo sin espacio. Entonces me dice que tengo que multiplicar la tensión de su S de t, entonces sería esa expresión de acá. Tengo que multiplicar la tensión por la corriente, ¿sí? La tensión por la corriente. Entonces, No, profe, en la corriente puso volts. sí, ya corrijo. Muchas gracias por la... Sí, sí, ya corrijo. Amperes, sí, tienen toda la razón, ¿no? Amperes. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es el producto de tensión corriente, ¿sí? Dos funciones. Esto es una función por una función. Pues por ahora, bueno, aquí toca borrar aquí esta parte. No era toda la expresión, ¿no? Solamente lo que acompaña la expresión. Aquí lo que nos está quedando claro es que esto nos va a quedar una función en el dominio del tiempo, ¿sí? Una función en el dominio del tiempo, algo que está variando en el tiempo, ¿sí? Algo que está variando en el tiempo y que usted puede en cualquier instante de tiempo saber el valor de la potencia. Se dice, para t igual a tanto, ¿cuánto es la potencia? Pues solamente evalúa, ¿sí? Digamos que inicialmente esa expresión así, como que se multiplica un coseno por otro coseno que tiene misma frecuencia, ángulos diferentes, amplitudes diferentes, es un poco raro de entender, ¿no? Es un poco raro de entender. O sea, ¿cómo se comporta esa función? Así de entrada, digamos que es un poco difícil de entender, ¿no? Entonces, a continuación lo que les voy a mostrar es una transformación de la fuente, es decir, una reinterpretación de la expresión. Esa reinterpretación
No lo voy a mostrar en detalle cómo es que se hace, simplemente lo que se... la base es aplicar identidades trigonométricas y a partir de identidades trigonométricas usted puede reescribir esta función de la siguiente manera, ¿sí? BM por IM medios coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Bueno, aquí estoy colocando la letra que no es. El ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Esto está multiplicado por 1 menos coseno de 2 omega t. Un momento. De 2 omega t más 2 veces el ángulo de la corriente menos otro término que lo voy a colocar de otro color estratégicamente, ¿sí? Menos, lo voy a poner acá porque como no me alcanzó aquí el espacio, BM por IM medios, ¿cierto? BM por IM medios, seno, ¿cierto? Seno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente por el seno de 2 omega t más 2 veces el ángulo de la corriente, ¿sí? Más 2 veces el ángulo de la corriente. Entonces, quiere decir que esa expresión de acá se volvió eso de acá, ¿no? Esa expresión de acá se volvió esa expresión largota, el término azul más el término rosado. El término azul más el término rosado, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esto. ¿Y por qué una expresión que no sé, por qué se separa esa expresión de la siguiente manera, ¿no? ¿Por qué se separa esa expresión de la siguiente manera? Entonces, miren que aquí al final lo que, en vez de tener usted un producto de cosenos, lo volvió un coseno más un seno. Y eso estratégicamente va a ser más cómodo para algunas definiciones. Pero entonces vamos a empezar a buscar cosas como lo siguiente. Del punto de vista fasorial, ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Del punto de vista fasorial, si usted tiene una carga, una impedancia de carga, en el cual esa z lo podemos expresar como z, un ángulo teta, que es el ángulo de la impedancia, y esa impedancia que tenemos acá, ¿no? B sub z, fasorial, y la corriente fasorial, ¿sí? Y la corriente fasorial, ¿cierto? Y sub z fasorial. Entonces, por ley de, yo sé que z, bueno, por la ley de Ohm compleja que tenemos, que B es igual a I por Z, ¿sí? Ley de Ohm compleja. Entonces, Z va a ser igual, pues, a B sobre I. A B sobre I. Que es lo mismo que decir lo siguiente. B, ¿quién es? B es el B sub Z, que es este mismo ángulo, esa misma fuente de acá. Entonces, voy a expresar la tensión de la impedancia, porque como soy en fasorial ya puedo decir impedancia. Voy a expresar la tensión de la impedancia que llama la fuente. Entonces, sería un BM, ¿cierto? A un ángulo phi sub B, ¿cierto? Y la corriente que sería un IM, un ángulo phi sub I. Eso es todo. Esto, la magnitud de M sobre la magnitud de M me da la magnitud de la impedancia. Y el ángulo de la impedancia sería phi sub B menos phi sub I. Pero miren que inicialmente se definió θ como el ángulo de la impedancia. Entonces, ¿esto acá quién es? Esto aquí sería θ, el ángulo de la impedancia. El ángulo de la impedancia, ¿quién es? Pues agarrar el ángulo de la tensión de la impedancia en la corriente de la impedancia. ¿Eso con qué fin? Que yo este término acá lo puedo reescribir de la siguiente manera, ¿sí? Este término acá, por comodidad, ¿sí? Por comodidad, digamos que algo que pude sacar aquí en el dominio fácil lo puedo reescribir aquí en el dominio del tiempo. Entonces, esa expresión de acá, yo la puedo reescribir por comodidad de la siguiente manera. Puedo reemplazar esto por θ, puedo reemplazar esto por θ, para no tener ahí como una resta. De todas formas, ahí tienen las dos expresiones para que... Y pues de pronto acá, bueno, esto lo pego un poquito más para que de pronto nos quepa toda la función acá metida. Ah, no creo. Esto por el seno de θ. Y entonces esto de acá pues se simplifica un poco, ¿no? Esto de acá se nos simplifica un poco. Vamos a ver si de pronto nos cabe todo acá. No, no nos cabe todo ahí. Pero bueno, no importa. No importa. No importa que no nos quepa ahí. Ahí lo tenemos ahí todo. ¿Sí? Listo. Entonces simplemente reescribir esto de la siguiente forma, ¿no? Reescribe esto de la siguiente forma para que entonces miremos lo siguiente, ¿no? Miremos lo siguiente. Yo voy a decir que P de T, ¿sí? P de T es la suma de dos potencias, la azul más la potencia en rosado. Simplemente esto.
Y eso con la finalidad de que a la hora de graficar me quede más sencillo de ver lo siguiente, ¿sí? Vamos a graficar eso un momentico a ver cómo nos va. Aquí voy a hacer la gráfica de la primera. Aquí la gráfica de la segunda, un esbozo. Y de pronto una resultante, ¿no? Y de pronto una resultante. Esa gráfica puede moverse dependiendo de lo que es θ. Entonces, por ejemplo, peso 1 de t. Esto de acá, si se dan cuenta, es un valor constante. Θ es un valor constante, es un ángulo que es un valor constante. BM y M son magnitudes y 2, todo eso es un valor constante. Entonces, eso es un número, eso es un número, ¿sí? Y esto de acá, eso es un coseno, ¿no? Eso es un coseno, ¿sí? Un coseno, ¿sí? Sí, eso es un coseno. Entonces, eso quiere decir que, pues, eso es una... Y miren que esa, si usted tiene el coseno normalito le haría algo como eso, ¿no? El menos lo que hace es que la refleja, pero con este uno lo que usted hace es que la sube. Es decir, que la primera parte, más o menos, es lo siguiente. ¿Sí? La primera parte es una función que está desplazada hacia arriba, de 1 de t. Y la segunda parte es un seno, ¿sí? Eso acá es un número, eso acá es un número, BM y M, es un seno. Eso es un número, perdón, eso acá, hasta aquí es un número, hasta antes de esto de acá, eso es un número, número, número. Entonces me queda una función seno normalita, pero con un menos quiere decir que el seno arrancaría haciendo el efecto contrario. Entonces, usted lo que va a hacer es, al sumar estas dos funciones, le puede dar cosas como esto. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, PDT le puede dar algo como lo siguiente. ¿Sí? PDT le puede dar algo como lo siguiente. Este PDT puede que se suba, puede que se baje, dependiendo de quién. ¿De qué? Del ángulo θ. Según el ángulo θ, usted va a tener un comportamiento de la potencia. ¿Sí? Usted va a tener un comportamiento de la potencia. Entonces, digamos que esto de acá me da como resultado, en el dominio del tiempo, una forma de visualizar PDT, ¿sí? Una forma de visualizar PDT. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que la potencia instantánea es un valor que va a estar, en este caso es una potencia que es cíclica en el tiempo, ¿sí? Es cíclica en el tiempo, se está comportando siempre de esa manera, y que, y que con esta función, en cualquier instante de tiempo, yo puedo saber el valor de la potencia. ¿Sí? Yo me puedo parar acá, puedo saber el valor de la potencia aquí, acá. Entonces, lo que dice la potencia instantánea, en teoría es que usted en cualquier instante de tiempo puede calcular el valor de la potencia, ¿no? Puede calcular el valor de la potencia. Y sabe que es una función que es cíclica, que siempre se va a comportar de la misma manera, ¿no? Que siempre se va a comportar de la misma manera. Entonces, miren, acá, eso que está en rojo es una gráfica de corriente y aquí tengo una gráfica de tensión, ¿sí? La azul es tensión y la corriente está en color rojo, ¿no? Entonces, miren que aquí lo que estoy moviendo es esto, la corriente, y la tensión la estoy dejando fija, ¿no? La tensión es un valor fijo y la corriente se está moviendo a medida que yo estoy moviendo ese parámetro alfa. ¿Alfa quién es? Es el ángulo de la impedancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el ángulo de la impedancia es 0, quiere decir que es resistencia y las dos ondas tienen que estar en fase, ¿sí o no? Si alfa son 90 grados, quiere decir que es un inductor puro y la corriente está trazada a 90 grados con respecto a la tensión, efectivamente, ¿no? Esa corriente está trazada con respecto a la tensión y el otro caso, ¿sí? Pero no nos importa tanto esto, sino lo siguiente, ¿sí? Sino la potencia instantánea. La potencia instantánea es la que está en color verde, ¿sí? Voy a borrar un antico estas dos gráficas y en verde dejo la potencia instantánea. Miren que a diferencia de, por ejemplo, la corriente, no sé si se dieron cuenta, no sé si se dieron cuenta, en la expresión de la potencia instantánea, miren que la corriente y la tensión tienen omega, pero la potencia instantánea tiene 2 omega. 2 omega. Entonces recuerda que multiplicar por un número mayor que 1 esto lo que hace es que se encoge el periodo, es decir, se encoge, o palabra más, palabra menos, lo siguiente. ¿Sí? Palabra más, palabra menos, lo siguiente. Si usted necesitó, si en la onda roja, este es el periodo de la onda roja, ¿no? Ese es el periodo de la onda roja. Entonces miren que en la mitad del periodo de la onda roja, usted va a tener el periodo de la onda verde. Eso es lo que quiere decir ese 2, ¿sí? Lo que quiere decir ese 2, ¿sí? Eso es simplemente lo que quiere decir ese 2. Pero miren que acá, lo que yo les decía, la potencia instantánea, la que yo grafiqué ahorita tenía como ese comportamiento más o menos parecido, ¿sí? Pero miren que esa potencia instantánea puede que esté así. Incluso miren que es concéntrica al origen. Es decir, que si este es el origen de coordenadas, es céntrica al origen. Puede que esté no céntrica al origen, puede que se desplace hacia arriba. Y miren que, por ejemplo, hay un caso particular que para 0 grados, ¿sí? Para phi igual a 0 grados,
es totalmente positiva la función, ¿no? Es totalmente positiva. ¿Por qué digo que es totalmente positiva? Porque no hay valores negativos, ¿sí? Aquí y abajo no hay valores. Cuando una función es negativa, pues miren que aquí, y aquí tienen valores negativos, ¿sí? Ustedes miren que aquí, en los casos de 90 grados y menos 90 grados, es una función céntrica al origen, ¿sí? Que tiene lo mismo, o sea, usted refleja arriba y abajo, ve exactamente lo mismo. Pero miren que pues ya no tienen la misma, como la misma simetría, pero a 0 grados, miren que es totalmente positiva, ¿no? Cosas curiosas, ¿no? Cosas curiosas, es totalmente positiva. Entonces, por eso le digo que la potencia instantánea va a depender, lo que hice fue un esbozo, como ese estilo, pero también puede hacer algo así, o entonces a lo que quiero llegar a eso, ¿no? Que lo que hice fue un esbozo de la gráfica, por eso la partí en dos funciones. Sí, por eso la partí ahí en dos funciones. Resulta y pasa que, bueno, esto de acá es un parámetro un poco, usted ve esto así, usted ve esto así, digamos que usted ve algo que varía en el tiempo, ¿no? Algo que varía en el tiempo, pero es que esa variación en el tiempo es cíclica, siempre comporta de la misma manera, ¿sí? Siempre comporta de la misma manera. Entonces, entonces vamos a tratar de buscar métricas que me permitan determinar a partir de ese comportamiento, pues yo puedo saber información de esa función de una manera más sencilla. Sí, entonces una métrica que vamos a utilizar para analizar esta función, para no ver algo así variar en el tiempo, sino algo que es, en vez de ver una función, usted ve un número, ¿sí? Un número que le da el comportamiento de todo eso. Una métrica que le permita a usted toda esta variación en el tiempo verla de una manera más sencilla. Entonces, vamos a utilizar el valor promedio. Entonces, la potencia media. Entonces, viene un concepto que llama la potencia media. ¿Sí? Es el valor promedio de esa función. Entonces, pero como es una función periódica, entonces lo que va a hacer es 1 sobre el periodo, evalúa la función de un periodo, la integral de P de T por dt. Entonces, es el valor, esa es la potencia media, ¿no? Potencia media. Entonces, mire que como es una integral definida, pues aquí la pongo en un periodo, pero es una integral definida entre el periodo que usted arranque, entre ese punto, el que usted quiera, ¿sí? Pero agarra un periodo. Entonces, al final, como es una integral definida, eso me da un número. Eso como resultado me da un número. ¿Sí? Como resultado me da un número, pero ese número tiene algo en particular. Una integral definida, ¿sí? Una integral definida, eso básicamente es el área de la curva, ¿no? Eso es área. Eso es área. Y es muy bueno saber que esto sea área, porque pues, si se dan cuenta, sacar esta integral es un poquito pesado, ¿no? Sacar esta integral es un poquito pesado, ¿sí? Entonces, mire lo siguiente, ¿no? La potencia media, ¿sí? La potencia media sería la suma de dos integrales, ¿no? La suma de dos integrales. Entonces, sería la integral 1 sobre el periodo, la integral en un periodo, ¿sí? La integral en un periodo, bueno, en un periodo realmente, de P1 de T, más la integral en un periodo, 1 sobre el periodo, la integral en un periodo, la función P2 de T, ¿sí? La función P2 de T, y aquí me faltó algo muy importante, ¿no? Por el dt, ¿sí? Por el dt, aquí también me faltó el dt. Entonces, digamos que si usted tiene claro que esa es una función de área, esos conceptos son bastante importantes por lo siguiente, porque primero, hacer esta integral es un poquito fastidiosa, ¿no? Por lo que es una función muy extensa. Pero usted dice lo siguiente. Se agarra, por ejemplo, voy a enmarcarlo acá, eso acá, desde acá, ese es un periodo de la función. Voy a arrancar con P2 de T, ese es un periodo de la función. Y bueno, suponiendo que la función es bonita, o sea, que sí es simétrica y todo eso, usted hace una integral de área. Entonces, usted va a sumar esta área y esta área. Pero esta área es positiva y esta área es negativa. Y las dos áreas son iguales. Entonces, ¿cuánto nos da esa integral? ¿Cuánto nos tiene que dar esa integral automáticamente? Cero. Entonces, cero. Cero. Se está sumando esta área positiva con esta área negativa. Hasta luego. ¿Sí? Mire que P1 de T pasa la siguiente curiosidad. ¿Sí? P1 de, bueno, ya sabemos que esto es, entonces eso al final nos queda la potencia media. Entonces solamente nos está quedando esa expresión, ¿no? Pero miren lo siguiente. Ignore esto un momentico. Esto es una constante, ¿no? Eso es una constante. ¿Sí? Esto es una constante. P1 de t lo puede ver como la suma de dos funciones, ¿no? Una función coseno y una función 1. Una función coseno y una función 1.
La función coseno, ¿cuál es la diferencia? La función coseno es ver esto, pues, es ver un coseno normalito, y la función no es un valor constante. Entonces, la integral del coseno, ¿cuánto sería en un periodo? Si usted integra esa función en un periodo, ¿cuánto le da? Si le saca el valor medio de esto. Si usted saca el valor medio de la función coseno, es exactamente lo mismo que el seno. La diferencia es que, pues, la función coseno está acá, pues, como tiene, bueno, incluso, y no era el menos, ¿no? Y no era el menos, y no era el menos. La función coseno, entonces, esa integral le daría cero, porque usted da lo mismo, ¿no? Usted da algo como esto, ¿sí? ¿Sí? Tiene un área positiva y un área negativa, se suman y al final se eliminan. Se eliminan. Entonces, al final lo que le va a quedar es la integral en un periodo, la integral en un periodo, pues de 1, porque esa función, la integral de esto de área sería 0. Entonces solamente nos va a quedar Bm por Im, coseno de teta, medios, por dt. Esta integral desde en un periodo que haría por t, se eliminaría el periodo, entonces al final la potencia media nos está quedando Bm por Im medios coseno de teta. ¿Sí? Coseno de teta. Entonces, esa es la definición de la potencia media, ¿no? Entonces, miren que la potencia media, lo que le está diciendo, la potencia promedio, es una forma de cuantificar esta variación en el tiempo, ¿no? Es una forma de cuantificar esta variación en el tiempo. Es decir, que si aquí usted tiene la potencia, aquí tienen la potencia instantánea, que es una función en el tiempo, entonces la potencia media, usted lo que va a ver es esto, una recta. ¿Sí? Usted lo que va a ver esto es la potencia media, es un valor constante, es un valor promedio de todo esto, ¿no? Es un valor promedio de todo esto, ¿sí? Entonces, ese parámetro es más fácil de medir porque usted tiene algo que está variando en el tiempo y sabe que se comporta así, entonces por medio de una métrica, esa métrica lo que permite es, en vez de ver usted una variación en el tiempo, usted saca un dato más sencillo de entender, ¿no? Que es un valor medio. Entonces, el promedio, ¿cuánto es el valor promedio de la potencia de que consume esa carga? Aquí lo tiene, ¿sí? Lo saca con la definición de la integral, ¿no? La potencia media, la potencia promedio, como que es el promedio de consumo, ese es el promedio de consumo que va a obtener, que consume la carga o que entregaría la fuente. Entonces, esto es más fácil de entender. En promedio, la carga consume ese valor de potencia, ese valor de potencia, ¿sí? Es más fácil que entender, que verlo así en todo el instante de tiempo. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos al comienzo del curso de que usted tiene potencia en el tiempo, pero nosotros nos cobran energía. Usted tiene toda esta variación en el tiempo. Usted tiene toda esta variación en el tiempo. Y recuerden que la energía es la integral en todo el tiempo de la potencia. Y nosotros hablamos que no, es que a nosotros nos cobran energía porque al final todo ese montón de consumo que usted tuvo en el tiempo, pues a nosotros no nos importa, o al usuario, o bueno, más bien al electrificador no importa en qué momento usted prendió los aparatos, porque en todo el tiempo usted va a tener toda esa variación en el tiempo. No una función a diferencia de esta función que se comporta de una manera cíclica, ya por ejemplo la curva de potencia de un usuario es muy diferente a eso, porque ya depende de cómo consume usted la potencia eléctrica, la energía eléctrica, y al final toda esa curva o toda esa función toda extraña, así que puede ser algo como eso en el tiempo, en 24 horas. O sea, al final en todo el instante de tiempo lo que dice lo siguiente, ¿no? Pues yo saco un parámetro que me determina el consumo total de energía, el consumo total, que es la energía, consumo total, la energía. Y ese consumo total es un número, y a partir de ese número es que nos facturan. Porque pues si nos facturaran con esto, pues muy difícil, ¿no? Como quien dice en qué momento usted está prendiendo aparatos y todo eso, pues no le importa, al final quiere ver todo eso, cuantificarlo como un número. Lo mismo es con eso, la potencia promedio. O sea, en vez de ver todo esto, variación, eso lo que quiere ver es un valor promedio. Algo sencillo algo sencillo de interpretar, ¿no? Algo sencillo de interpretar. Entonces miren que de manera general, ese es el valor de la potencia instantánea, ¿no? El valor de la potencia instantánea, eso es de manera general, ¿no? De manera general. ¿Por qué general? Porque pues no estamos especificando el tipo de elemento que estaba acá en el circuito, ¿no? No estamos especificando si es resistencia o inductor o RL, lo que sea, ¿sí? Y que acabamos de calcular la potencia media, que es la definición de la integral, que al final ese resultado nos dio esto, ¿no? ¿Sí? Que al final ese resultado nos entregó esto. Entonces vamos a mirar unos casos específicos, ¿no? Vamos a mirar unos casos específicos a ver qué sucede. Entonces el primer caso específico es el siguiente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando su cajita es una resistencia? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando su cajita es una resistencia?
Si es una resistencia del punto de vista de la impedancia, ¿cuánto valdría el teta, no? Del punto de, aquí, ¿cuánto valdría el teta? En el caso, voy a poner aquí el número 1 en la resistencia, en el caso. El ángulo de la impedancia, ¿cuánto sería? Ahí sería 0, ¿no? Muy bien, 0 grados. ¿Sí? 0 grados. ¿Por qué? Porque la impedancia la resistencia no tiene ángulo. Este teta z, que bueno, es el teta que estamos escribiendo acá, ¿no? Entonces quiere decir dos cosas. Primero, voy a reescribir la potencia instantánea en función de esto. Seno de 0, ¿cuánto es? ¿Sí? Seno de 0, ¿cuánto es? 0, ¿no? Entonces quiere decir que esta expresión, chao, desaparece. Coseno de 0,1, entonces la potencia instantánea en la resistencia, ¿sí? La potencia instantánea en la resistencia se comporta de la siguiente forma, ¿no? Bueno, quito esta palabra general. Y aquí ya lo acomodamos. Entonces, sobre 2, entonces esto se nos vuelve 1 y nos quedaría esto, ¿no? Y nos quedaría esto, ¿sí? Esta es la potencia instantánea. Esa es la potencia instantánea. Y la potencia media de la resistencia, pues lo podemos hacer por la integral, pero ya sabemos el resultado de la integral. Entonces me va a quedar Bm por Im sobre 2. Visto en el tiempo, lo que sucede es lo siguiente. Miren lo siguiente, lo que sucede en el tiempo es lo siguiente. Pues quiere decir que esta potencia instantánea se tiene, mire, P de t y t, la gráfica de esa función, pues le va a dar es esto que está acá. ¿Sí? Lo que acabamos de decir, esta parte de acá es positiva, ¿no? Esa parte de acá es positiva. Perdón, sí, esa parte de acá es un coseno, con este uno lo que hace es que lo sube. Entonces miren que la potencia instantánea, y ojo, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Esta potencia instantánea, lo estamos haciendo desde el punto de vista de la carga, ¿no? Pero entonces digamos que es convección pasiva, ¿no? Es convección pasiva. Es convección pasiva, ¿no? Entonces tengámoslo en cuenta aquí, ¿no? Que tenemos convección pasiva. Entonces, quiere decir que convección pasiva, que cuando la potencia se consume, cuando la potencia es consumida, tiene que ser positiva. Eso es lo que quiere decir la convección pasiva. Y tiene sentido, ¿no? Entonces esta gráfica tiene aún más sentido. Que esta gráfica siempre va a ser positiva, ¿por qué? Porque es que las resistencias consumen. Si la gráfica estuviera aquí abajito, quiere decir que en un instante de tiempo la resistencia está generando. No tiene ningún sentido eso. Eso no tendría ningún sentido. Entonces lo que quiere decir esto, esta gráfica realmente, ¿qué es? Que es que esta función, ¿sí? Lo que quiere decir esto, ¿qué es? Pues que la potencia instantánea en una resistencia siempre va a ser positiva, ¿no? Porque es que la resistencia siempre consume. Y en la mitad de la gráfica, pues usted tiene la potencia media, ¿sí? La potencia media, ¿sí? Esa sería la potencia media, donde la potencia media, pues es este valor que está acá, y la potencia instantánea, pues es esta función, ¿no? Pues en 0, pues ya lo que valga esto en 0, ¿no? Ya lo que valga esto en 0, ¿no? Ya lo que valga en 0, ¿sí? Pero aquí ya tiene la potencia instantánea, ¿sí? La potencia instantánea y la potencia promedio, ¿no? La potencia instantánea y la potencia promedio. Ahora miremos otro de los casos particulares, ¿sí? Ahora miremos los casos particulares. ¿Qué sucede en el caso inductivo? ¿Sí? ¿Qué sucede en el caso inductivo? ¿Cuánto vale el ángulo en este caso? ¿Cuánto valdría el ángulo de la impedancia? Del punto de vista de teta, ¿cuánto valdría el teta en el caso inductivo? 90. 90 grados positivos, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso, 90 grados positivos? Coseno 90, 0. Seno 90, 1. Entonces quiere decir que la potencia instantánea, ¿sí? Quiere decir que la potencia instantánea solamente nos va a quedar esta parte de acá. Quiere decir que la potencia instantánea solamente nos va a quedar esto de acá, pero sí, pero esto va a ser 1. ¿Sí? Esto va a ser 1. Entonces nos queda esta expresión de acá. Del punto de vista gráfico, ¿qué está sucediendo? Del punto de vista gráfico, ¿qué está sucediendo? Ah, bueno, nos falta otra cosita, ¿no? ¿Cuánto entonces sería la potencia media? Coseno 90, 0. Entonces la potencia media nos está dando 0. Entonces
Entonces, si usted grafica eso, entonces recuerde que el seno arranca haciendo, bueno, el seno hace esto más o menos, pero como hay un menos, entonces va al revés. Y bueno, lo que ahí siga, ¿no? Aquí sería la potencia instantánea en el caso inductivo, aquí coloquemos el caso resistivo, el dominio del tiempo, pero con la curiosidad que la potencia media, pues si no está por aquí abajito, ¿no? ¿Sí? La potencia media, pues aquí abajito, ¿no? Y nos queda el último caso, nos queda el último caso, que es en el caso capacitivo, ¿sí? Que es en el caso capacitivo. En el caso capacitivo, eso se desaparece otra vez porque ¿cuánto sería aquí el ángulo? En el caso capacitivo, aquí ¿cuánto sería el ángulo? Aquí ¿cuánto sería el ángulo en el caso capacitivo? Vamos a subir este Menos 90. menos 90, ¿cierto? Menos 90. Entonces vuelve y juega. El coseno de 90 es el mismo coseno de menos 90, esto da 0. Y el seno de menos 90 sería menos 1. Entonces nos queda esta función, pero con la diferencia que ahora va a ser positivo. ¿Sí? Con la diferencia que ahora esto va a ser positivo. Ese menos desaparece y ahora nos quedaría positivo. Entonces en el tiempo, y la potencia media vuelve y nos vuelve a dar 0. Se reemplaza aquí coseno de menos 90. Eso nos vuelve a dar 0. Entonces la diferencia ahora radica, ¿sí? La diferencia, pues, como tal ahora es que pues la función va a ser ahora de esa forma. Bueno, una función seno, ¿no? Sería la potencia instantánea en el condensador. Y la potencia media nos sigue dando 0. Y la potencia media nos sigue dando 0. En el caso general, ustedes miren que en el caso general, la potencia media pues puede, bueno, aquí tenemos la potencia media. Y el inductor y el condensador no tienen potencia media, no consumen potencia media, ¿sí? No tienen potencia media, ¿sí? No tienen potencia media. Entonces, miren que la potencia media solamente apareció en la resistencia, ¿sí? Apareció en la resistencia. Entonces, de manera general, si usted tiene una impedancia cualquiera, ¿sí? Si usted tiene una impedancia cualquiera, ¿sí? Mírenlo acá, ¿no? Mírenlo acá. Mírenlo. Ah, bueno, aquí lo tenemos, ¿para qué me voy para tarde? Miren que esa es la función general, ¿no? La función general. Entonces, miren que la potencia media, aquí es el caso general, ¿no? Que tienen los dos, que tienen las dos componentes. Y las dos componentes, ¿cuándo van a aparecer las dos componentes? La componente azul y la componente rosada. Cuando usted tenga aquí un RL, un RC, ¿sí? Un RL y un RC. Y mire que la potencia media se está yendo es en la resistencia, ¿sí? Entonces miren que esto siempre se va a hacer cero, ¿sí? Eso siempre se va a hacer cero. Mire que eso rosado le pertenece al inductor y al condensador, y lo azul le pertenece a la resistencia. Entonces el único que está haciendo, el que tiene consumo de potencia, el único que representa o que tiene potencia media, los tres elementos es la resistencia. Estos dos señores no tienen potencia media, ¿sí? Entonces mire que ese es el caso general cuando usted tiene los dos al mismo tiempo, dos elementos, RL o RC, ¿sí? Entonces lo que está sucediendo es que el único que efectúa trabajo útil, porque la potencia media ya se hace referencia a otro concepto que llama la potencia útil o el trabajo útil, el único que la está haciendo es la resistencia. ¿Y a qué hace referencia al trabajo útil? Es que esta potencia, esto de acá se está convirtiendo o se está disipando, se está convirtiendo en otro tipo de trabajo, ¿sí? Esa potencia acá se está convirtiendo, por ejemplo, en la resistencia, se puede convertir en calor y ese calor se puede aprovechar para otras cosas, ¿no? Estos de acá no efectúan trabajo útil, ¿no? Esos dos de acá no efectúan el trabajo útil, ¿sí? No, esa potencia, aquí no están haciendo nada, esa potencia de acá, esos inductores no están transformando esa potencia instantánea en algo útil, ¿sí? No están transformando esa potencia en algo útil. Entonces, el único consumo, es decir, esa onda azul, o mejor dicho, toda esta onda, en el caso de acá general, toda esta onda al final, lo que se está convirtiendo en trabajo útil es eso que está aquí en azul, ¿sí? Todo eso que está aquí en azul, ¿sí? Entonces, mire que en el caso de tener cualquiera de las, bueno, tengamos la combinación de RL y RC, usted va a necesitar toda esta onda para al final solamente entregar esa potencia a algo útil, ¿no? Se la está convirtiendo en un tipo de energía útil, en calor, por ejemplo, en la resistencia, para calentar algo, ¿sí? Pero eso no están haciendo nada, esa energía de acá no están haciendo nada, no están efectuando trabajo útil, ¿sí? No están efectuando trabajo útil.
Vamos a entender un poquito el trabajo útil como con el siguiente ejemplo, es solamente un ejemplo cotidiano, ¿sí? Se imagina que tiene dos operarios, ¿sí? Imagine que usted tiene dos operarios, ¿sí? Y acá tiene unas cajas. Usted está en el punto A y el punto B, ¿sí? Y lo mismo. El operario hace esto, ¿no? Se mueve con una caja, llega hasta acá y lleva una caja, la deja en el punto B, luego se regresa, agarra la segunda caja, la desplaza en el punto B y luego coge la tercera caja y la pone acá. ¿Sí? Tres cajitas, ¿sí? Tres cajitas. El operario número 2 hace la siguiente gracia. Agarra una caja, la trae hasta acá, pero se devuelve con la misma caja y la vuelve y la trae acá. Es decir, va del punto A al punto B con la misma caja. Va del punto A al punto B con la misma caja, ¿sí? Trajo la caja aquí, pero luego se devolvió con la misma caja, ¿sí? Está yendo y regresando, está yendo y regresando con la misma caja. Entonces, por ejemplo, el operario así está haciendo algo útil porque está desplazando las tres cajas al otro punto y él terminó y listo. Pero ese está aquí, así, los dos están haciendo el mismo trabajo. Los dos están haciendo el mismo trabajo, desplazar una caja, todas las tres el mismo peso y todo eso, del punto A al punto B, pero ese es el único que está haciendo trabajo útil es este, ¿no? Es como si usted tuviera, o póngalo así, ¿no? Estas son tres cubetas de agua, estas son cubetas de agua y de aquí llega una piscina. Entonces este al menos está llenando la piscina y este está ahí con la cubeta yendo de, allá de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Y al final, usted le paga el salario a los dos operarios, ¿sí? Usted paga el salario de los dos operarios. Entonces, usted pagó un salario, la suma de los dos salarios, en el cual realmente el único salario que usted está pagando que valga la pena es el del operario A. El único trabajo útil que, o sea, usted tuvo que pagar por dos operarios y usted pagó por dos operarios y el trabajo solamente lo está haciendo uno. Usted está pagando, usted está desperdiciando ahí dinero, ¿sí? Usted está desperdiciando. Usted tuvo que pagar, por ejemplo, no sé, vamos a poner algo rápido. Usted le dijo, bueno, ya esas tres, le pagó cada uno 50. Usted pagó 100,000 pesos para solamente hacer la mitad del trabajo, la otra mitad no se la hicieron. Entonces, usted tuvo que pagar 100,000 por esto, ¿sí? Entonces, hay desperdicio de trabajo. Entonces, ese no está haciendo trabajo. Los dos están haciendo concepto de trabajo, ¿no? Fuerza por distancia, del movimiento. Pero algo útil que no está haciendo, el operario número 1, el número 2 está ahí mamando gallo, está ahí de aquí a acá, volviendo y regresando, volviendo y regresando. Entonces, digamos que eso es como, de una manera más sencilla de ver, como el trabajo útil, ¿sí? Como el trabajo útil. Este está aprovechando el trabajo, este trabajo se está aprovechando para una función especificada, por ejemplo, llenar una piscina, y este no está haciendo nada, está ahí viene, esa piscina nunca llenó. Todo el trabajo lo hizo ese señor de acá. Lo mismo que está sucediendo con esas ondas de acá. Toda esta potencia instantánea, usted necesita toda esta potencia instantánea para al final aprovechar lo que está en amarillo. Pero imagínense, y entonces, por ejemplo, en el caso de inductivo y capacitivo, no están aprovechando esa energía, no la están convirtiendo en otro tipo de energía útil. Y por ejemplo, si tiene RL y RC, ¿sí? Si tiene RL y RC aquí los dos, usted necesita una onda más grande porque pues el L y los componentes inductivos y capacitivos le van a pedir una corriente y todo eso, lo cual va a provocar esta potencia instantánea para que al final solamente quien la esté aprovechando, ¿sí? Para que al finalmente quien la esté aprovechando es la resistencia, ¿no? Es la resistencia. En forma de demostración, ahora voy a agregar aquí en esta gráfica esa línea punteada verde que es la potencia media, ¿sí? La potencia media. Entonces, miren, caso capacitivo, potencia medio cero, ¿sí la ven? Caso inductivo, miren que la potencia media sigue siendo cero. Y miren que la potencia media empieza a aparecer cuando ya no tenemos inductivo puro ni capacitivo puro, sino que cuando el ángulo está, por ejemplo, menor de 90, entre 0 y 90, quiere decir que hay un RL. Entonces miren que ya empieza a aparecer potencia media. Y la potencia media se la está llevando solamente la resistencia. Y en el caso de que cuando llegamos a los 0 grados, efectivamente miren que la potencia media es totalmente positiva y es el caso resistivo, ¿no? Lo que consume la resistencia. Y lo mismo acá, ¿no? Entonces miren que en el caso RC solamente va a haber potencia media cuando el ángulo está entre 0 y 90, es decir, que hay un RC, ¿sí? Hay un RC. Entonces simplemente es lo mismo que acabamos de ver, sino que aquí en tiempo real. ¿Listo? Entonces,
Uno de sus compañeros había hecho una pregunta y es donde vamos a partir de lo siguiente. ¿Sí? O bueno, vamos a partir de lo siguiente. Aquí al final, recordemos que la potencia instantánea que nos dio tremenda función, al final lo que nos interesa es hablar de esto, ¿no? Nos interesa hablar de esto, la potencia media, ¿sí? Que nos da Bm por Im medios, ¿sí? Por el coseno de teta, ¿sí? En el coseno de teta. Al final, la función en el tiempo, o sea, bien grandota, nos da esto, ¿sí? Nos entrega esto, ¿sí? Y entonces aparece otro concepto, otra métrica para dos cosas importantes. Primero, pues, es otra métrica que nace de esta, es otra métrica que nace de esta, y para tratar de interpretar un poco mejor estos de acá, ¿no? Esos valores de acá, ¿sí? Esos valores de acá. Entonces, esa métrica es la siguiente, ¿no? Usted tiene un x de t, entonces la métrica es la siguiente. Usted tiene una función x de t que se comporta de la siguiente manera, ¿no? Un xm por el coseno de omega t más un ángulo alfa, ¿sí? Y usted conoce la potencia media, ¿no? Usted conoce la potencia media. Entonces, usted sabe que el x medios, pues es xm, ¿sí? Bueno, el xm medio, ¿no? Bueno, no, realmente ese es el valor de la potencia media. Mejor dicho, va a haber un concepto para una función cualquiera x de t, porque aquí pongo la coseno, la que nos interesa, ¿no? La que nos interesa. Pero hay un concepto general para cualquier x de t que sea periódica, lo ideal es que sea periódica, que se llama la raíz cuadrada del valor medio, root square en inglés. Por eso se coloca el valor RMS o también se le suele llamar el valor eficaz. ¿Sí? El valor eficaz. Y esa métrica se define de la siguiente manera. Pues es la raíz cuadrada del valor medio. ¿Sí? Es la raíz cuadrada del valor medio, pero se define, parte usted del valor medio, pero con el siguiente cambio, ¿no? Con el siguiente cambio. Entonces, digamos que por qué se hace con esto y toda la demostración, pues por el tema del tiempo, pues solamente vamos a ver la definición, ¿sí? Vamos a ver la definición. Entonces se define 1 sobre el periodo, la integral de un periodo, de x de t, de la función al cuadrado x de t por dt, ¿sí? Por x de t por dt, ¿sí? Esa es la definición del valor, de un valor eficaz o la raíz cuadrada del valor medio, ¿no? Root mean square, ¿no? El valor RMS o el root mean square o la raíz cuadrada del valor medio. Que para una onda sinusoidal, ¿sí? Para una onda sinusoidal, ahora, si la onda sinusoidal, esa tal cual que está acá, esa tal cual que está acá, ¿sí? Esa tal cual que está acá, ese valor RMS, o sea, usted mete 1 sobre el periodo de la integral, esa función al cuadrado, todo eso, hace la integral y le da como resultado lo siguiente. XM sobre raíz de 2, ¿sí? Pero es para el caso, recuerden que el caso en el cual nosotros empezamos con una función coseno. No siempre el valor RMS de una función es el XM sobre raíz de 2, esa es la definición general, ¿no? Esa es la definición general. ¿Sí? La definición general, ¿sí? Lo que pasa es que, sí, esa es la definición general, ¿sí? La definición general, ¿sí? Que eso le aplica para cualquier función, ¿no? Eso le aplica para cualquier función, pero que si la función es una función seno o coseno, no importa el ángulo de fase, al final lo que le da es un número. Eso acá es un número. Si se dan cuenta de la integral de un periodo, que la función está al cuadrado, pues no, pues simplemente es una función, eso al final le da un número, la raíz de un número, eso al final, el valor RMS le da un número. Pero ese el valor RMS, o el valor eficaz, le va a dar es esto, ¿no? La amplitud de la función sinusoidal sobre raíz de 2. ¿Y con qué fin? ¿Cuál es el fin de tener este valor eficaz? ¿Sí? ¿Cuál es el valor? Digamos que el valor eficaz, pues, o el valor RMS es como la eficacia en la cual pues trabaja la función. Y ahorita lo vamos a entender de una manera un poquito más fácil. Entonces miren lo siguiente, en este orden de ideas, ¿no? En este orden de ideas. Si su función, bueno, voy a traerla acá. Si nuestras funciones de tensión y corriente se comportan así, ¿sí? Y sus funciones de tensión y corriente se comportan de esta manera, aplicando el concepto de los valores RMS, que es un número, entonces la tensión RMS, ¿quién es? El valor RMS de esta función BS de t, ¿quién es? Pues BM sobre raíz de 2. Y el valor RMS de la función de la corriente, ¿quién es? El IRMS. ¿Quién va a ser?
Pues la amplitud de esta función sobre raíz de 2. No va a depender del ángulo de fase. No depende. Usted cuando hace la integral, se da cuenta que eso jamás va a depender. Porque es la función de un periodo, ¿no? No es función de un periodo. No importa que la función tenga un desfase. Simplemente usted quiere, usted incluso cuando usted mete la integral acá, el desfase no le importa. El desfase lo que le está diciendo, el desfase ni siquiera lo va a tener en cuenta. Que el desfase simplemente lo que le va a decir es esto. Si la función seno arranca en 0 o arranca un poquito más desplazado, pero al final usted toma un periodo. A usted no le importa el desfase. Entonces miren qué sucede si hacemos el valor RMS de tensión por el valor IRMS de corriente. ¿Qué nos va a dar como resultado? ¿Qué nos va a dar como resultado? Entonces miren que, o mejor dicho, no partamos de ese producto, no partamos del producto, sino que miren lo siguiente. ¿Sí? Miren lo siguiente. Miren esa potencia media, ¿no? Miren la potencia media. ¿Sí? Me da BM por IM coseno de teta, ¿no? BM por IM coseno de teta. ¿Sí? BM por IM coseno de teta. De esto de acá, miren lo siguiente. ¿Qué pasa si yo multiplico por los valores RMS de acá? Yo voy a hacerlo así, miren. BRMS por IRMS, para no dar tanta vuelta, por el coseno de teta. Entonces, BRMS, ¿qué es quién? ¿Sí? BRMS, ¿qué es quién? Ah, bueno, voy a poner en rojo. BRMS, ¿qué es quién? BM sobre raíz de 2 por el valor de la corriente RMS, que es IM sobre raíz de 2, coseno de teta. ¿Y qué me va a dar como resultado eso al final? BM por IM sobre 2, coseno de teta. ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿Cuál es la conclusión de esto? Que mire que con esta nueva métrica, ¿sí? Con esta nueva métrica, usted puede calcular la potencia media de una manera más rápida y más sencilla, ¿sí? Usted puede calcular la potencia media de una manera más rápida y más sencilla. ¿Por qué? Porque miren que para haber llegado a esta expresión de acá, arrancamos de esta función y aquí yo les presenté el resultado. De esta función pasó a esta, ¿sí? Y aquí fue porque les presenté un resultado, pero para pasar de eso a esto tiene bastante trabajo matemático. Hay que hacer bastante identidad geométrica y todo eso. Y eso tiene bastante trabajo matemático. Y luego calculamos la potencia media. Aquí digamos que utilizamos conceptos, pero si usted ha sacado las integrales de esa función, eso es larguísimo. Pero aquí fue que utilizamos conceptos del cálculo integral y pues vimos el resultado sencillo, ¿no? Entonces, miren que a partir de una otra definición, que es el valor RMS, llegamos a la misma función, ¿sí? Llegamos a la misma función de potencia media de una manera más rapidita, ¿no? Una manera más sencilla, ¿sí? Una manera más sencilla, ¿sí? Simplemente usted no tuvo que haber hecho todo el background matemático anterior, sino que con esa definición de usted de una vez llega, ¿no? Y ese de una vez llega, ¿sí? De una vez llega y lo obtiene a partir de los valores RMS, ¿no? Se lo obtiene a partir de los valores RMS, ¿sí? Entonces miren que del punto de vista del tiempo, ¿sí? Lo que quiero expresar a continuación es lo siguiente. Usted tiene aquí una función x de t, ¿sí? Usted tiene una función aquí x de t, y en el cual tiene un valor pico, y el valor RMS también es un número. Pero es un número, ¿sí? Es un número, que es el valor del pico de eso dividido entre raíz de 2. Pero gracias a esa métrica acá, es más sencillo de qué? Es más sencillo de obtener la potencia media, ¿no? Es más sencillo obtener la potencia media. Y de una vez, aquí encontramos otra pequeña definición. Pues no otra definición, sino otro punto de vista, que es el siguiente. Entonces, si haber hecho todo esto en el dominio del tiempo, ¿no? Si nosotros hicimos los trabajos de senoidal en el dominio fasorial, ¿sí? En el dominio fasorial, ¿cierto? Entonces, miren lo siguiente, ¿no? Entonces, miren lo siguiente. Al final, nosotros lo que hicimos fue las funciones de tensión y de corriente solamente con pasar estas funciones a unos valores RMS y obtener el producto de una manera más sencilla, ¿sí? Entonces, pasar de una función en el tiempo a un valor, a un número, básicamente se está asemejando a la representación fasorial, ¿no? Esto básicamente se está representando esto se está asemejando a la representación fasorial. ¿La representación fasorial cuál es? Simplemente magnitud y fase, ¿no? Magnitud y fase, ¿sí? Magnitud y fase, ¿sí? Esto es como si estuviera multiplicado el fasor de tensión RMS por el fasor de corriente RMS y esto le da este teta, ¿no? Pero bueno, eso solamente sería la parte real, ¿no? Eso solamente sería la parte real. Para reinterpretar un poquito más esto del valor RMS,
Miremos la siguiente analogía, que es una analogía sencilla, que es la siguiente. A ver si la tengo por acá, porque no la encuentro. Un momento. Entonces, lo que le está diciendo el valor de RMS de una manera más sencilla es lo siguiente. Usted sabe que usted tiene ese escenario acá, este escenario acá, ¿sí? Ese escenario acá, en el cual usted aquí tiene una potencia instantánea en la resistencia, que es el producto de la tensión y la corriente, que le va a dar una cosa como esta gráficamente hablando, ¿sí? Que le da algo como esto, ¿sí? La potencia instantánea, pero al final la resistencia, lo que se disipa en forma de calor, ¿sí? En forma de calor, por ejemplo, ¿quién es? La potencia media, ¿sí? Eso es lo que usted está transformando en forma de calor, ¿sí? Sí, la disipa en forma de calor. Entonces la resistencia al final lo que está disipando es la potencia media. Entonces, a partir del valor RMS es como si usted pasara a lo siguiente. Como si usted tuviera una fuente, en vez de ver una fuente de senoidal, como si usted tuviera una fuente de corriente continua, una batería, ¿sí? En cual usted ya sabe que esa es la tensión de la batería. Y bueno, la potencia media, que aquí sería pues el BM por IM sobre 2. Y aquí es como si usted tuviera una batería de corriente continua que tiene la tensión de la batería es el valor de RMS, es decir, que aquí usted tiene aquí BM sobre raíz de 2 y entrega una corriente que es el valor RMS de la fuente de corriente, es decir, esta corriente vale IM sobre raíz de 2 y la potencia que consume la resistencia, la potencia que es B por I, pues al final queda como resultado, pues BRMS por IRMS sobre, perdón, que es lo mismo que decir BM por IM sobre 2. Es la misma analogía. Es como en vez de usted estar viendo una fuente una fuente sinusoidal, que en promedio esto es el consumo de la carga, es lo mismo que usted ver transformar eso con un circuito de corriente continua, en el cual la tensión de la fuente, o de la batería, o la fuente continua, pues el valor RMS de esta fuente y la corriente del valor RMS, y eso al final es lo mismo, ¿sí? Aquí los dos están bien, usted está viendo el mismo consumo, ¿no? ¿Sí? Está viendo el mismo consumo, sí, la misma disipación, ¿no? Entonces digamos que es como, por eso el valor eficaz, ¿no? La eficacia a la cual está entregando la fuente de la energía, ¿no? ¿Cuál es la eficacia de la fuente acá? ¿Sí? Entonces, vamos a seguir cuantificando más cosas. Habíamos hablado de la potencia instantánea, ¿sí? La potencia instantánea, que es tremenda función en el tiempo. Voy a copiar aquí un momentico, me lo voy a traer. Que esto es lo que está pasando en el tiempo, ¿no? Que eso es lo que está pasando en el tiempo, ¿sí? Que eso es lo que está pasando en el tiempo, ¿sí? Se me fue la... Eso es lo que está sucediendo en el tiempo, en ese escenario que tenemos acá, ¿no? En ese escenario que tenemos acá, ¿sí? Y que pues y que ya conseguimos unas métricas para interpretar esto como la potencia instantánea y con los valores RMS, etcétera, ¿sí? Y que nosotros estábamos trabajando con valores RMS, ¿sí? Con los valores RMS para, ¿sí? ¿Para qué? Para que a partir de los valores RMS, ¿no? Del valor RMS, en una función sinusoidal, que al final nos da el valor pico sobre raíz de 2, ¿sí? Que a partir de estos valores RMS pudimos reinterpretar todo esto acá para al final decir que la potencia media es el valor RMS, por el valor RMS de la corriente por el coseno de teta, ¿sí? Por el coseno de teta, ¿sí? Pero esta potencia media se lo estamos hablando del punto de vista de la tensión. Entonces miren que esto de acá me está dando como la amplitud de esta función, ¿no? Esto de acá me está dando la amplitud de esta función. Ah, bueno, aquí me falta un sobre 2, ¿no? Esto de acá en teoría me está dando la amplitud de esta función de acá, ¿no? ¿Sí? Pero entonces nos vamos a ir un momentico al plano fasorial a ver si es más sencillo de interpretar desde el punto de vista fasorial ese problema, ¿sí? Entonces, vamos a ir al plano fasorial, ¿sí? Vamos a ir al plano fasorial. Entonces, en el plano fasorial, ¿qué vamos a obtener a continuación? Entonces, el modelo fasorial de ese circuito es el siguiente, ¿no? Pues ustedes ya lo conocen bien. Entonces, se sabe que va a pasar de una tensión en el tiempo a un fasor de tensión, un fasor de corriente, un fasor de corriente, y que aquí ya hablamos de una impedancia. Ah, bueno, aquí puse fue la resistencia, ¿no? El caso de la resistencia, no, aquí es el caso general. Aquí el caso general. Aquí yo tengo una carga. Aquí yo tengo una carga eléctrica
Y aquí, pues, esa carga lo estoy interpretando como una impedancia, ¿sí? En el dominio fasorial. Entonces, ¿qué sucede? A partir de esas métricas, de todo esto, ¿qué sucede si hacemos ahora BS, RMS, por la corriente IS, RMS? Yo aquí no le voy a poner, ¿qué pasa con este producto? ¿No? ¿Qué pasa con este producto? ¿Sí? ¿Qué pasa con este producto? Aquí no le voy a poner que eso es igual a un P porque el P es un valor real, ¿sí? Y estamos en el dominio fasorial. Recuerden, el dominio fasorial son complejos. Entonces no sabemos qué va a suceder acá, ¿no? Por ahora no le voy a poner nombre. Por ahora no le vamos a poner nombre. Entonces, y bueno, cambiemos el color para direccionar la cosa. Entonces, esto acá fasorialmente, ¿quién es? Es el BM sobre raíz de 2 al ángulo teta B, perdón, phi sub B. Recuerden que el valor RMS solamente afecta la magnitud del ángulo, no tiene nada que ver. Y si usted lo multiplica por este fasor, ¿qué va a obtener? IM sobre raíz de 2, ¿cierto? Por el ángulo de la corriente, ¿sí? Por el ángulo de la corriente. El producto entre estos dos fasores, ¿qué me va a dar? Pues BM por IM, ¿cierto? Sobre 2, pero aquí ahora me está dando un ángulo phi sub B y phi sub I, ¿cierto? Perdón, y phi sub I, pero me está dando es una suma. Me está dando es una suma, ¿sí? Y me está dando aquí es una suma, ¿sí? Inicialmente me está dando es una suma, ¿sí? Y recordemos que el ángulo de la impedancia, ¿sí? El ángulo de la impedancia estaba visto ahora como ¿quién? El ángulo de la tensión, el phi sub B, menos el phi sub I, ¿sí? Entonces queremos tratar de ver esto acá, ¿no? Queremos tratar de ver esto acá. Entonces si hacemos BRMS por IRMS, me está dando este término acá que no, pues no tiene nada que ver con el teta de acá, ¿sí? Si yo, por ejemplo, si yo quiero calcular el teta z, que es el mismo teta, si yo quiero tratar de pasar del dominio fasorial a obtener esto de acá, eso acá no me está sirviendo para nada, ¿sí? Eso acá no me está sirviendo para nada por ahora. ¿Por qué? Porque es que esa definición yo no tengo. Yo tengo que de alguna manera, ¿sí? Yo tengo que de alguna manera, tengo que reemplazar, yo no puedo ver aquí un más, tengo que ver un menos, ¿sí? Tengo que ver un menos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? ¿Qué se le ocurre a ustedes hacer ustedes para que en vez de aquí ver un más, tengo un menos? Aquí tendría que ver un menos. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa corriente? Si aquí la corriente es positiva, el ángulo es positivo y aquí el ángulo es negativo, ¿qué quiere decir esta corriente en función de esta? ¿Qué quiere decir este fasor en función? Si este fasor es positivo y ese es el mismo fasor, pero con el ángulo negativo, ¿ese fasor quién es en respecto a este? Conjugado. Muy bien. Ese es el conjugado. ¿El conjugado qué es? El ángulo positivo. Si el ángulo está positivo, lo vuelve negativo. Si el ángulo está positivo, lo vuelve negativo. Ah, listo. Entonces con la conjugada acabamos de obtener esto. Acabamos de obtener esto. ¿Sí? Entonces miren lo siguiente, ¿no? Que el BRMS por el IRMS conjugado, con ese truquito de conjugar esto, nos da ese resultado. ¿Sí? Nos da ese resultado. Pero ese resultado acá, eso aquí sí yo lo puedo llamar teta. Ahora sí, ese sí es el ángulo teta, el de la impedancia. También es el ángulo de la impedancia, ¿sí? Pero eso es un fasor en el cual, usted lo va a expresar de la siguiente manera. Eso es un fasor. Aquí lo estamos viendo de manera fasorial. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a expresar de manera cartesiana, ¿no? De manera cartesiana, en el cual me está dando BM por IM medios coseno de teta y más J, puede ser positivo, bueno, más J, BM por IM medios seno de teta. Si teta es positivo, esto es positivo. Si teta es negativo, esto es negativo, ¿no? Y miren que voy a cambiar los colores de la siguiente forma para que detallemos lo siguiente. Entonces miren que en el dominio fasorial pasan dos cosas muy interesantes. Primero que el producto de B por I, que uno siempre lo está asimilando con potencia, me está dando una componente real y una componente imaginaria. Es decir, como que aquí fuera una potencia que es un número complejo. Si uno siempre dice B por I es una potencia, siempre dijimos en el dominio del tiempo. Pero en el dominio fasorial, miren que el B por I sigue siendo potencia, volts por amperes, pero miren que esa potencia tiene ahora una parte real y una parte imaginaria. Pero miren que la parte real y la parte imaginaria tienen algo aquí en particular, ¿no?
La parte real es la amplitud de la función de acá. Y la parte imaginaria es la amplitud de la función seno, ¿no? De la función seno, ¿sí? Y eso acá es la potencia media, ¿no? Eso acá, si se dan cuenta, es la potencia media, ¿sí? Eso está en watts. Y miren que aparece una potencia que es imaginaria, y esa potencia imaginaria es de esta función, y nosotros acabamos de ver que los únicos que tienen ese comportamiento de función son estos dos compañeros, ¿sí? Estos dos compañeros son los únicos que tienen esa función. Entonces miren que en el dominio fasorial, el producto de B por I me está dando algo muy interesante. Me está diciendo la amplitud de la función, de la potencia instantánea en el inductor y en el condensador, ¿sí? Entonces aquí me está dando la amplitud. Esto acá está asociado con el condensador y con el capacitor, ¿sí? Esto está asociado con el condensador y con el capacitor. Entonces en el dominio, en el dominio fasorial, eso aquí ya no es una potencia, ya eso no es una potencia, sino que ahora es una potencia, pero es una potencia que ahora es un número complejo. Y eso lo llama la letra S. Entonces es una potencia compleja, ¿no? Eso es una potencia compleja, ¿sí? Es una potencia compleja, la cual la potencia compleja tiene dos componentes. Y una componente real, que es la que consume las resistencias, que le llamamos la potencia media o la potencia media en watts. También se le llama potencia activa, potencia media, potencia promedio, potencia activa, la que se consume realmente. Y como en el dominio fasorial, eso, las XL y los X, entonces esto de acá, ¿cierto? Eso simplemente está asociado con esos señores, pero en el dominio fasorial, ese señor se llamaría JXL, y ese señor se llama JXC, donde X la reactancia, ¿no? La reactancia, ¿sí? X reactancia, reactancia capacitiva e inductiva, que X siempre es un valor positivo, lo que acompaña a la J es lo que le determina. Entonces, por el término de reactancia, entonces esta potencia, como esta resistencia potencia activa, entonces esta potencia aquí la vamos a llamar potencia reactiva, que se le denomina con la letra Q, reactiva, ¿sí? Reactiva, Q. Entonces, como watts es potencia activa, entonces aquí lo que hacen es un volt ampere y la letra R para decir que es reactiva. Entonces la potencia compleja, que es la suma de los dos, tiene como unidades volt ampere. Yo no puedo decir que volt por ampere, esos son volts y esos son amperes. Yo no puedo decir que watts porque los watts solamente existen en la parte real, en el dominio real. El dominio imaginario no existe como tal esto, ¿sí? Una potencia reactiva, dominio real, pero es una interpretación, ¿no? Potencia reactiva. Entonces eso se llama volt amperes. Entonces, esto de acá, ¿sí? Esto de acá, ¿sí? Esto de acá, bueno, voy a ponerles números para no... Esto de acá y esto de acá. Entonces, P1 de T es la potencia instantánea activa y P2 de T, que la vamos a llamar entonces Q2 de T, bueno, Q2 de T, o dejémosla en P, no, porque Q es carga, entonces uno se puede confundir. P2 de T, ¿qué representa para nosotros? La potencia instantánea reactiva, ¿sí? La potencia instantánea reactiva. La potencia instantánea reactiva. La potencia instantánea reactiva. Entonces, esta potencia compleja, al final va a ser, yo la puedo, en vez de ver como, entonces la va a hacer como P más o menos JQ, ¿no? P más o menos JQ, ¿no? Porque pues ya saben, aquí como lo pasé a la letra Q, recuerden que si el seno es negativo, esto se nos vuelve negativo. Si el seno es positivo, entonces Q, bueno, JQ, para el caso que teta sea mayor que 0, y podríamos tener menos JQ para el caso de que teta sea menor que 0, ¿sí? Entonces, vuelve y juega, ¿no? Volt amperes, watts y volt ampere reactivos, ¿no? Volt ampere reactivo. Entonces esa es la potencia compleja. Esa es la potencia compleja.
Pero la potencia compleja también usted la puede expresar fasorialmente, pues como una magnitud de S a un ángulo teta, ¿sí? Al ángulo teta, donde el ángulo de la potencia compleja pues es el mismo el ángulo de la potencia compleja, ¿sí? Pues si se da cuenta es el mismo ángulo del de fase. Ese ángulo de la potencia compleja pues es el mismo ángulo del de fase de la tensión menos el de la corriente, ¿sí? Que si es en una impedancia, en el caso de una Z, pues el ángulo de la potencia es el mismo ángulo de la impedancia, ¿no? Y la magnitud, ¿qué es esto? La magnitud de la potencia compleja, ¿no? La magnitud de la potencia compleja se le suele llamar la potencia aparente. Solamente la potencia compleja es esto, P más JQ, pero la magnitud de la potencia compleja se le suele llamar la potencia aparente, ¿no? La potencia aparente. Entonces mire que si usted va a representar esa potencia en el plano complejo, ¿sí? Si usted va a representar esa potencia en el plano complejo, eso es lo que va a tener lo siguiente, ¿no? Parte real, que sería la P, la parte imaginaria, que puede ser tanto arriba como abajo, Q, y cerrando, tendría S. Aquí estoy dejando, aquí no estoy colocando las unidades de imaginar, aquí como tal eso es una semi-representación en el dominio fasorial, porque sé cómo suma un fasor, parte real y luego suma este fasor más este fasor y el resultante le da S, ¿no? Pero pues este triángulo puede ir para arriba como para abajo, ¿no? Pero entonces digamos que aquí por eso no coloco el JQ, para pues decir que eso, recuerde que eso al final que me está dando, mire, parte real, parte imaginaria, al final me está dando el diagrama fasorial de potencia, un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo. Y del punto de vista del triángulo, pues el triángulo recuerde que cuando se soluciona, si usted quiere solucionar ese triángulo, pues P, Q y S le dan valores positivos, ¿no? P y Q le dan valores positivos y ese sería el ángulo teta. El punto de vista de los triángulos, que siempre hemos hablado de análisis fasorial en régimen permanente, ¿no? P, Q y S, ¿no? P, Q y S. Y eso aquí es lo que se le suele llamar el triángulo de potencias. Simplemente la representación fasorial de las componentes activa y reactiva y aparente en el plano complejo, ¿no? En el plano complejo. Entonces vamos a mirar los casos que vimos ahorita, pero en el dominio fasorial, a ver qué sucede. ¿Sí? Curiosemos en el dominio fasorial a ver qué nos encontramos. Entonces el primer caso que era en la resistencia, ¿sí? Pero con la diferencia que ahora pues aquí vamos a tener BS fasorial, pero vamos a asumir en todos los casos de una vez bueno, no, por ahora no. Eso sería el BS fasorial, pero RMS. Miren que estamos trabajando con los valores RMS. ¿Listo? Y acá pues la resistencia sigue siendo R, ¿no? Entonces, si la potencia compleja, ¿sí? La potencia compleja, vamos a traer la definición general está acá, pues me está dando lo siguiente. Ah, bueno, de pronto, no, se ve más fácil acá. Ya sabemos que de manera general, esto es la potencia compleja. Se define como, entonces, eso se nos vuelve la potencia compleja, la otra definición, BRMS por IRMS, fasorialmente hablando, ¿no? Fasorialmente hablando, ¿no? Porque miren que acá, BRMS por IRMS fasorial es la potencia compleja, ¿no? Solamente que aquí BRMS por IRMS es potencia compleja, ¿no? Los fasores. Que esos fasores no dio esas componentes, ¿no? Pero eso también es la misma definición. Entonces, esto como lo general, ahora sí, en el caso de las resistencias, ¿sí? Este ángulo acá, que es teta, ¿sí? Este caso, digamos, démoslo así, para que de pronto no haya confusión, pongamos esto aquí abajito, y eso es lo que acabamos de obtener, ¿sí? Y eso es lo que acabamos de obtener, donde entonces, recuerden que esto nos dio como resultado eso, como solamente para tenerlo en cuenta. ¿Cierto? Entonces, en este caso, ¿cuánto vale teta? ¿Cuánto era que valía teta en el caso de la resistencia? ¿Cuánto era que valía teta en el caso de la resistencia? 0. 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? El valor de RMS por IRMS, la potencia compleja en la resistencia, ¿quién va a ser? Pues BM por IM sobre 2 a 0 grados. Entonces, esto me va a quedar BM por IM sobre 2
que es solamente la parte real, ¿no? Solamente tiene la parte real. Entonces, las resistencias solamente consumen potencia real, ¿no? La potencia activa, la potencia media, ¿sí? Lo mismo que ya hemos hecho anteriormente, ¿no? Lo mismo que ya hemos hecho anteriormente. Entonces, miren que en el dominio fasorial, pero ya los fasores no lo vamos a traer con los valores picos, sino con los valores RMS, nos sigue dando esto mismo, ¿no? Nos sigue dando el mismo resultado de la potencia media, ¿sí? Nos sigue dando el mismo resultado de la potencia media. Entonces, digamos que eso no ha cambiado mucho. Pero ahora miremos qué pasaba, ahora qué va a suceder con estos señores de acá. Pongamos aquí el inductor. Pongamos aquí el inductor, en el cual usted aquí tiene su tensión S, B su S, RMS. Aquí tiene la corriente y su S, RMS. Pero el señor de acá es J omega L, o lo mismo que decir JX L, ¿sí? JX L, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, ¿cuánto vale el teta en este caso, no? ¿Cuánto era el ángulo en este caso? ¿Cuánto era que valía el teta en el caso inductivo? 90 grados. Entonces, quiere decir que la potencia compleja en el inductor, ¿quién es? La potencia compleja en el inductor, ¿quién es? Bm por Im, ¿cierto? Sobre 2 a un ángulo de 90 grados. Coseno 90, ¿sí? Coseno 90, 0. Entonces quiere decir que aquí me va a quedar J Bm por Im sobre 2. Bueno, recuerden que aquí la potencia compleja es volampere, ¿no? Volampere, la potencia compleja, ¿sí? Digamos que aquí, desde el punto de vista de la potencia compleja. Pero miren que me dio, en el inductor, miren que en el caso del dominio fasorial empiezan a aparecer cosas. ¿Qué apareció en el dominio fasorial? En el dominio del tiempo, aquí el resultado que nos dio de la potencia media fue 0, pero aquí nos apareció un resultado totalmente diferente que en el dominio fasorial. Miren que el resultado me está entregando lo siguiente. Me está entregando una potencia que es totalmente imaginaria, ¿sí? Una potencia que es totalmente imaginaria. Y que la amplitud de esta potencia imaginaria, o sea, el Bm por Im sobre 2, eso de acá me está representando ¿a quién? Es la amplitud de la función de la potencia instantánea reactiva en el tiempo. Entonces miren que para una conclusión, que para usted obtener esta función de acá en el dominio del tiempo, usted partió de todo eso que hablamos al comienzo, ¿no? Hacer ese producto, hacer matemática y hacerlo. Pero mire que en el dominio fasorial, para usted obtener esta función o la amplitud de la función, en el dominio fasorial es simplemente pasarse al dominio fasorial y hacer el producto de por I de una vez y le bota la amplitud esta de acá, sin tanto trabajo matemático, ¿sí? En el dominio fasorial de una vez le bota la amplitud sin haber hecho tanto trabajo matemático. Y como la potencia es netamente imaginaria, quiere decir que eso realmente es, el inductor solamente consume reactiva, ¿sí? El inductor solamente consume reactiva, Bm por Im sobre 2. Entonces el inductor solamente tiene potencia reactiva, solamente tiene componente imaginario, potencia reactiva. Que esto va a ser JQL, es decir, positivo. Esto es ser positivo. Esto es positivo, ¿no? Recuerden que la letra Q, o sea, el componente Q, eso aquí sería Q. Es un valor positivo. Porque recuerde que si usted se viene aquí a solucionar el triángulo, todos esos valores son positivos. Y lo que sabe, y que cómo lo diferencia usted de que sea un inductor y un condensador, que aquí al ladito del J hay un positivo y un negativo, ¿sí? Entonces miren que el inductor solamente tiene potencia, y en el dominio fasorial solamente tiene reactiva, solo tiene componente reactivo. Y el condensador, entonces, ¿qué sucede con el condensador? Curiosemos el condensador. Entonces, aquí sería otra vez BS, RMS, IS, RMS, pero acá es menos J sobre omega C, que es lo mismo que decir menos JX sub C, ¿sí? Aquí el teta, pues, es menos 90 grados, ¿sí? Recuerden ese que es menos 90 grados. Y la potencia compleja del condensador, ¿quién va a ser? Pues Bm por Im sobre 2 a menos 90, que es lo mismo que decir menos J, ¿sí? Esto se hace 0 y seno de menos 90 es seno menos teta es menos teto de seno de teta es el seno de menos teta, es decir, el seno
de menos teta es el mismo menos seno de teta, porque es una función impar. Y el coseno de menos teta es el mismo coseno de teta, ¿no? Es el mismo coseno de menos teta porque es una función par, y ese es impar. Entonces quiere decir que eso me da BM por IM medios. Vuelve y juega. En el condensador solamente me está apareciendo potencia imaginaria. Solamente me está apareciendo potencia imaginaria. Si yo le estoy hablando del punto de vista de la potencia compleja, eso serían volamperes, ¿sí? Del punto de vista de la potencia compleja. Pero realmente estas unidades volamper no son volamper, sino que realmente deberían ser volamper reactivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que aquí, por eso aquí hago como el aparte, ¿no? Mire que es que al final acá solamente me está dando es volamper, me está dando es volamper reactivo, componente reactivo, ¿sí? Componente reactivo. Entonces aquí el Q sub C, el Q del condensador, o la potencia reactiva del condensador, pues Bm por Im sobre 2, ¿sí? La amplitud. Volamper reactivos, ¿sí? Volamper reactivos. Pero, visto el punto fasorial, eso debería ser menos JQ, es decir, que la parte imaginaria es negativa. Es decir, que si usted lo va a expresar como una potencia compleja, esto le da JQL, y que si usted lo expresa aquí como una potencia compleja, eso sería menos JQC. Menos JQC, ¿sí? Entonces miren que en el dominio fasorial vuelve y juega, ¿no? Esto de acá me está dando es la amplitud de la función de la potencia instantánea en el tiempo, ¿no? De la potencia instantánea reactiva en el tiempo. Entonces miren que esos valores instantáneos, esa amplitud de las funciones yo las puedo obtener a partir de acá, ¿no? Entonces miren que a partir del dominio del tiempo yo puedo completar la información en el dominio fasorial. En ese dominio fasorial, pero en el dominio fasorial yo completo esa información en el tiempo, que para completar esa información en el tiempo pues tuvo bastante trabajo matemático. Miren que en el dominio fasorial, ¿sí? En el dominio fasorial, sí, en el dominio fasorial, pues mire que usted puede obtener la información de la onda en el dominio del tiempo, ¿no? Que si usted grafica eso en el dominio fasorial, por ejemplo, esa potencia PR, aquí tendría pues el SR, ¿cierto? Que solamente tiene P. Que si usted grafica eso en el dominio fasorial, usted va a tener pues Q positivo, ¿no? Es decir, la S del inductor, que es JQL, el plano imaginario, y que si usted grafica entonces esta, pues le va a ir para abajo, ¿no? Con respecto al origen de coordenadas. Aquí usted tendría el SC como menos J Q sub C. Entonces mire que usted puede calcular los componentes de la función instantánea, ¿no? Pero que al final de cuentas, ¿sí? Que al final de cuentas, la única que está efectuando un trabajo útil, ¿sí? Y recuerden que este punto acá es el plano de coordenadas 0, 0, pero el plano complejo, ¿no? Este es el plano complejo, ¿no? Es el punto 0, 0, el origen de coordenadas, pero el plano complejo, ¿sí? Del plano complejo, ¿no? Imaginario real, ¿no? ¿Sí? Del plano complejo. Sí, recuerden que el plano complejo, pues aquí es imaginarios y aquí es real, ¿no? El plano complejo. Ustedes miren que en el dominio fasorial usted puede determinar, pues usted en el dominio fasorial esto se le llama potencias reactivas, las potencias activas, la potencia aparente sería la suma de las dos, pues en el caso que la carga tenga o la impedancia de RL o RC, pero que al final, y usted en el dominio fasorial puede calcular los componentes de la potencia, en el dominio del tiempo, ¿sí? En el dominio del tiempo, pero que de todas formas al final el único que efectúa un trabajo útil es ese señor, ¿no? La potencia, la resistencia, pero entonces las componentes de la potencia en el dominio fasorial son más fáciles de calcular, pero ¿cuál es la diferencia? Entonces, quiere decir que usted puede obtener la expresión esta en el dominio del tiempo de cualquier circuito, en cualquier elemento, en el plano fasorial de una manera más rápida, ¿sí? De una manera rápida. Pero ¿cuál va a ser la pequeña diferencia en el plano fasorial? Porque en el plano fasorial usted ya no va a trabajar con valores picos, sino con los valores RMS. No tenga mucho cuidado que en el plano fasorial usted tiene que trabajar con valores RMS. Entonces miren que en el Moodle hay unas presentaciones, yo las tengo aquí en PDF, pero yo se las monté en un PowerPoint de Leonardo Energy, en el cual le hice cuatro analogías para explicar la potencia reactiva. ¿Y por qué una analogía? Porque la potencia reactiva es un aspecto esencial en la electricidad, en los sistemas eléctricos. Pero es algo que no es fácil de entender para los no expertos, para los no conocedores de la electricidad. Si usted es alguien que no conoce electricidad, más o menos desde el punto de vista de física, sabe qué es el concepto de potencia, pero le hablan de una reactiva, pues entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces miren que aquí le dicen como que, bueno, vamos a representar esto de diferentes formas y nosotros esperamos para el reactor lo siguiente. Para los no expertos,
desarrollar el conocimiento en el fenómeno y para los expertos, pues tener más ideas de cómo explicar el fenómeno, ¿no? De acuerdo con lo anterior, pues ninguna de estas analogías es 100% real, ¿no? 100% correcta, no son analogías, ¿no? 100% real, no fake. Entonces, entendamos las siguientes analogías. Ah, bueno, ¿y por qué la necesidad de explicarlo así? ¿Por qué? Pues para, entonces, mire, la idea de esto, de la analogía, es explicar la diferencia entre potencia activa, reactiva y la aparente, ¿sí? La idea de, ¿y por qué la necesidad de eliminar o de compensar la reactiva? ¿Qué quiere decir compensar? ¿Sí? Y que, miren que una de las causas aquí del punto de vista eléctrico es que dice que la reactiva incrementa las pérdidas de energía en una red y que la reactiva hace que los límites de potencia, tanto en cables, líneas y también en fuentes, pues que los límites de potencia se disminuyan más rápido, ¿no? Que usted tenga unos límites de potencia y esté desperdiciando capacidad. Usted está ahí desperdiciando capacidad. Entonces, miremos las siguientes analogías. Entonces, dicen la analogía de la bicicleta. Imagínense lo siguiente. Estos 4 señores de acá son los únicos que están pedaleando según el dibujo, ¿sí? ¿No? Entonces, quiere decir que estos 4 señores de acá están llevando esta gente aquí. Ellos no tienen ni que pedalear, solamente están sentados. Entonces, ¿cuál es el trabajo útil de desplazamiento? Esos señores son los que están trabajando y esos señores son los que están aquí moviéndose. Entonces, miren que esos señores se comportan como una central de energía eléctrica. Ellos entregan energía a unos consumidores. Y los que consumen energía serán los azulitos. Miren, las centrales eléctricas productoras de energía eléctrica están representadas por los ciclistas. Y en el asiento trasero de la bicicleta hay pasajeros, los consumidores de energía eléctrica, o lo que le llamamos carga eléctrica. ¿Sí? Entonces, miren lo siguiente. ¿Qué pasa si uno de los señores de atrás se le da por hacer esto? Es decir, que se empieza a ladear para un lado. ¿Sí? Una carga reactiva puede representarse por un pasajero inclinado hacia un lado. ¿Qué pasa cuando un pasajero empieza a inclinarse a un lado? El hecho de que el pasajero se incline hacia un lado no influye directamente en el trabajo que debe realizar el motorista, pero sí compensación, la bicicleta podría caerse. Es decir, ¿cuál es el trabajo? Mover a esta gente, ¿no? Llevarlos de paseo. Pero si uno de estos empieza a ladear, usted va a sentir que la bicicleta se la va a caer para un lado, ¿no? Usted el que va adelante, como si usted estuviera en una bicicleta y en los manubrios de la bicicleta usted pone bolsa de mercado, ¿no? Usted tiene toda la bolsa de mercado para un lado. Usted siente que la bicicleta se va a ir para un lado por el peso. Entonces, ¿qué va a hacer el otro señor para evitar esto, el problema de que se la dé? Entonces, mire el efecto contrario. O que usted ponga bolsa de mercado acá y usted pone otro peso acá para que no se le la dé. En el ciclista compensa el movimiento de su pasajero inclinándose a la dirección opuesta, ¿no? A la dirección opuesta para que la bicicleta siga recta, porque así la bicicleta se la va a ir para el lado del pasajero, ¿no? Tiene que irse para acá. Por acá, pues la sumatoria de fuerzas, esto le deja el equilibrio a la bicicleta. El ciclista compensa el movimiento de su pasajero inclinándose en dirección opuesta, generando un poder inductivo, dicen acá. Consecuencias de esto. Pues en la figura de pedaleo se inclina hacia el lado, no puede funcionar cómodamente. Es decir, usted cuando se va hacia este lado va a manejar más incómodo. O sea, para hacer el mismo trabajo, o sea, ir a la misma velocidad, usted va a necesitar como más fuerza de la que necesitaba antes cuando estaba normal. Aparte de que es incómodo, ¿no? Aparte de que es incómodo, ¿sí? Y pues aquí van a atrapar más viento, o sea, usted va a sentir la fricción del viento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Usted necesita, cuando usted así normalito, usted pedalea a una velocidad normalita, ¿sí? Se mete una fuerza normal, pero cuando tiene que ladearse, usted va a tener que meter más fuerza para hacer el mismo movimiento y eso puede desgastarlo a usted límitamente. ¿Por qué? Porque la fuerza extra que usted tiene que meter de pronto se está pasando su límite, o sea, usted ya no es capaz de aguantar el movimiento, ¿sí? Usted ya no es capaz de comentar el movimiento. Entonces, mire que esto acá se interpreta, bueno, esto acá. Entonces, esto sería reactiva, esto sería la reactiva, el movimiento sería la activa, y la aparente es la suma de reactiva más activa, ¿sí? Es decir, que usted necesita aplicar una energía extra para, al final, solamente utilizar una parte que es el desplazamiento y compensar que este de acá atrás se le fue por un lado. Esta es solamente la primera. Digamos que la más sencilla. Siguiente analogía. El caballo y un bote, ¿sí? Entonces miren que la idea del caballo es la siguiente. ¿Cómo sería más fácil el movimiento para el caballo? El caballo está amarrado a un bote y la idea es que el caballo cuando se mueva al bote. Si el caballo estuviera en la misma dirección del bote, o sea, que el caballo estuviera acá donde estoy poniendo el mouse, pues el desplazamiento es más fácil, ¿no?
Pero miren que aquí usted quiere hacer el desplazamiento, o sea, esta es la energía útil en esta dirección. Pero como aquí hay una radiación, aquí hay como está esta diagonal acá, usted va a necesitar imprimir más fuerza. Y mire, toma un bote en el canal tirando a la orilla, un caballo a la orilla, ¿sí? Entonces, el hecho de que el caballo no esté caminando directamente enfrente del bote no influye en el trabajo, porque la idea es desplazarlo. Pero sin compensación, el timón del bote será arrastrado hacia la orilla, ¿sí? Consecuencias, el timón girando conduce a pérdida adicional. El hecho de que la cuerda esté tirando del flanco del caballo, no directamente detrás de ella, limita la capacidad del caballo para entregar trabajo. Es decir que, pues mírelo acá vectorialmente, ¿no? Ese es el trabajo vector, ese es el vector que usted necesita, ¿no? Ese es el vector fuerza que usted, ese es el trabajo útil. Esta de acá, y como esta cuerda de acá le está creando esta tensión, entonces mire que aparece una componente reactiva, ¿no? Usted tiene que inyectar toda esta fuerza o toda esa energía para que al final solamente esa se convierta en trabajo útil y esa reactiva el movimiento que está sucediendo, ¿sí? Realmente usted necesita imprimir todo esto para solamente necesitar utilizar esta y pues esta, y me toca compensar este movimiento acá, ¿no? Y ese movimiento realmente no me está aportando nada, ¿no? Este movimiento no me está aportando nada. Esto de acá no me está aportando nada, no me está sirviendo para nada, porque el desplazamiento es este. ¿Qué pasa si el caballo está acá? ¿Qué pasa si el caballo está acá? Usted solamente ve este vector de acá. Ese ya no existiría. Ese ya no existiría y este son iguales, ¿sí? Es decir, que esto es lo que usted está empleando, lo que usted tiene que entregar para que al final solamente utilice esto y esto se está desperdiciando. Si usted está aquí en el mismo lado, pues esto, lo que usted necesita entregar exactamente lo mismo que esto de acá se convierte en energía efectiva acá y ya pues esto no se desperdicia. ¿Sí? Imagínense ahora que en la analogía del caballito el ciclista quedó quietico, o sea, no se echó para el lado sino derecho. Y pues digamos que el ciclista tiene la energía suficiente para que ¿qué? Para poderlo desplazar, pero de todas formas le está pasando esto que está acá, ¿sí? ¿Cuál sería la mejor forma de compensar el trabajo del caballo, ¿no? Pues que el caballo, por ejemplo, trabajar acá, ¿no? Subir aquí caminando en recto. ¿Cuál es la manera de compensar esto? Sería esto, pero entonces está limitando la capacidad, ¿no? Está limitando la capacidad de ese señor porque necesita imprimir más, ¿sí? A menos de que, ¿cómo se compensaría realmente este movimiento? Con que otro pasajero o algo adicional, es como cuando usted tenga aquí una bolsa de mercado y usted tiene que hacer lo que hace el ciclista rojo. Pero ¿qué pasa si usted pone otra bolsa aquí de mercado al otro lado del mismo peso? Ya usted no tiene que, ya le está compensando la fuerza y usted sigue haciendo lo mismo. Eso es lo que quiere decir la compensación. Lo que pasa es que el ciclista está inyectando toda la fuerza. Él está compensando, el ciclista está haciendo esto. Imprimiendo todo esto para que al final una parte se pierda y solamente otra se utilice. Si el ciclista tuviera compensación, no tiene que inyectar todo eso, sino solamente esto. El compensador ayuda a eliminar la reactiva. La analogía clásica, la más fácil de todas, que tiene que ver con la capacidad. ¿A qué hace referencia con que la reactiva limita la capacidad? Entonces esa es la clásica analogía. Usted tiene un tarro aquí de una bebida amarilla, puede ser ponimalta, o porque la ponimalta tiene espuma, bueno, una pola. Y miren que usted tiene toda esta capacidad, todo este es el vaso, ¿no? Todo este es el vaso completo. Pero cuando usted echa vaso, usted echa cerveza, ¿qué va a suceder? La espuma le está quitando capacidad del vasito, ¿no? Capacidad. Entonces, ¿cuál es lo útil? Pues lo que usted se va a tomar, ¿no? La pola. ¿Qué es lo que usted no se toma? La espuma. Y la espuma es reactiva al fenómeno, ¿no? De echar pola en un vasito de acá. Entonces, todo esto es la aparente, ¿sí? Todo esto es la aparente. ¿Por qué? Porque usted necesita un vaso así de grande para que al final solamente pueda almacenar ese pedazo de cerveza y el resto en espuma. Y la espuma no le sirve para nada, ¿sí? Usted no consume la espuma. Entonces, miren que todo eso sería aparente, activa, lo que usted va a convertir en trabajo útil. Pues no sé qué trabajo útil hace uno a la cerveza. Y la reactiva, ¿no? Que es la espuma. Resulta y pasa que es lo siguiente, ¿no? Es lo siguiente. Usted realmente a la resistencia o los dispositivos que están modelados por resistencia son las que trabajan como trabajo útil, ¿no? Son las que efectúan trabajo útil. Esas acá le están haciendo un efecto reactivo que no es deseable, ¿no? Que no es tan deseable en los circuitos. Entonces, digamos que la reactiva, los usos de la reactiva son más bien en los efectos de los instrumentos acá, ¿no? La reactiva crea el campo magnético en las bobinas
crear otros efectos ahí que más adelante van a conocer. Pero digamos que un trabajo útil que se disipe en otro tipo de energía, no. Sino otro tipo de energía útil, no. ¿Sí? Entonces, esto resulta y pasa que si usted tiene un dispositivo en el cual tiene un RL, pues usted va a necesitar una fuente más grande, lo mismo que está pasando acá, ¿no? Usted va a necesitar una fuente más grande, ¿sí? Usted va a necesitar una potencia más grande para que al final, o mejor dicho, usted va a necesitar entregar toda esta onda, para que al final solamente se aproveche esto, ¿no? Para que al final solo se aproveche esto, ¿sí? Eso es lo que pasa en el caso de los circuitos, ¿no? Entonces, si usted, por ejemplo, tiene mucha reactiva, por decirlo así, si usted tiene mucha reactiva, o los inductores y los conectores, las reactancias son mucho más grandes en comparación de la resistencia, de que decir que la onda es mucho más grande, necesitan generar toda esa onda, lo cual implica tener mucha más corriente para que al final solo se aproveche esto, ¿sí? Para que al final solo se aproveche esto, ¿sí? O sea, usted está desperdiciando ahí energía, ¿no? Como si usted comprara un tanque de 5 litros de agua y usted siempre le echa 1 litro. Está desperdiciando. ¿Y para qué compra una capacidad tan grande si no la está utilizando para nada? ¿Sí? ¿Para qué? Entonces, digamos que los efectos inductivos y capacitivos en algunos, lo que pasa es que algunos fenómenos se modelan de esa manera, ¿no? O sea, quiere decir que esto aparece sí o sí, no lo podemos evitar. Y la idea es tratar de compensar eso de alguna manera, ¿no? Tratar de compensar eso de alguna manera, los efectos inductivos y capacitivos. Que eso es uno de los temas que vamos a ver acá, ¿no? Pero una de las ideas principales es esto, ¿qué? De que usted trate de compensar esto de alguna manera para evitar que los efectos, esto que evitar los efectos inductivos capacitivos. Y resulta y pasa que, pues, si una empresa de energía, las empresas de energía lo penalizan a usted por tener excesos de reactivo. Si usted tiene exceso de reactivo, la empresa usted lo multan a manera, ahorita con las resoluciones de la CREC que hay ahorita, Comisión de Regulación de Energía y Gas, antes penalizaban de una manera, ahora el castigo es más feo en el exceso de reactivo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. A usted lo castigan de una manera muy fea, ¿sí? Entonces uno de los trabajos como electricista es tratar de compensar esos efectos, ¿no? El problema de la compensación. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, en las fuentes, ¿sí? Por ejemplo, la potencia compleja en la fuente, de manera general, pues BS por IS conjugado. Pero, recuerden que estos dos señores, ya esos señores tienen que ser en valores RMS, ¿no? Esos tienen que ser en valores RMS. ¿Listo? Del punto de vista de la impedancia, ¿sí? Desde el punto de vista de la impedancia, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? Entonces miren que la definición clásica, ¿no? La S en la Z, ¿quién es? Pues BZ, ¿cierto? Por IZ conjugado, ¿sí? Clásico. B por I. Pero ¿será que yo no puedo? ¿Sí? ¿Será que yo no puedo? ¿Será que esa es la única manera que yo pueda calcular la potencia? En la fuente ya, como lo dijimos en continuo, pues esa es la única expresión, ¿no? Pero ¿será que en la impedancia, igual que en continuo, no tendré otras expresiones también para apoyarme en esto? Entonces miren lo siguiente. Recuerden la ley de un complejo, ¿no? B igual a I por Z. B igual a I por Z. ¿Sí? Entonces, si usted reemplaza la corriente o la tensión, va a tener las siguientes expresiones. La potencia en la impedancia lo puede expresar de las siguientes dos maneras. La impedancia por la magnitud de la corriente al cuadrado. ¿Sí? Por la magnitud de la corriente al cuadrado. ¿Sí? Y recuerde que ese señorito acá ya está en RMS. Por la magnitud de la corriente al cuadrado. Segunda expresión. O tercera expresión. Sería que la potencia, pues usted la va a ver como la magnitud de la tensión al cuadrado, dividido entre la impedancia, el valor de la impedancia, conjugado. ¿Sí? Conjugado. Y recuerde que este señor de acá ya está en RMS, ¿no? La tensión a corriente en ese en RMS. Entonces, ¿de dónde salen esas expresiones? A partir de esa expresión, se reemplaza por la ley. ¿Qué pasa si reemplaza ahora la B por I por Z? ¿Qué pasa si ahora reemplaza I por B sobre Z? Obtiene esas expresiones, ¿no? Obtiene esas expresiones. No obstante, esto sí tiene la impedancia completa, ¿no? Esto sí era la impedancia completa. Entonces quiere decir que esa SZ le puede dar como un P más o menos JQ, ¿sí? Le entrega un complejo. Pero usted también las puede calcular de la siguiente manera de forma individual. Imagínense que la impedancia de la Z
se puede verlo de la siguiente forma, ¿no? Usted tiene aquí, por ejemplo, pues el BZ, ¿cierto? Aquí tendría el BR, y aquí tendría el BX. ¿Sí? Donde aquí tenemos una reactancia que no sé si es inductiva o capacitiva, ¿no? Pues eso lo va a dejar general, ¿no? Y aquí tiene un valor de R, ¿sí? Y por acá, pues pasa la corriente, ¿no? Y pues por acá, pues pasa la corriente, ¿cierto? Entonces, usted puede calcular la potencia compleja de la impedancia de forma completa, o sea, con toda la tensión, con toda la corriente, o las puede calcular por individual. Entonces, por ejemplo, en la resistencia usted calcularía la potencia activa, en la cual usted tiene dos versiones, I sub z al cuadrado por R, o BZ al cuadrado por R. En el caso de la reactiva, usted va a tener, pues, I sub z al cuadrado por X, bueno, no B sub z, perdón, B sub R, B sub R, B sub R. Si usted tiene la tensión de la resistencia, por la reactancia, o B sub X al cuadrado por X, es decir, las mismas expresiones de potencia, ¿sí? Las mismas expresiones de potencia. Que ya dependiendo de que si usted la expresa como potencia compleja, eso va a depender de su reactancia, ¿no? Si su reactancia es positiva, te recuerden que si X es positivo, es decir, un inductor, pues la Q también es positiva. Que si X es menor que 0, es decir, un condensador, pues la Q le va a dar negativo. Entonces miren que la Q es positiva cuando es inductor, la Q es negativa cuando es capacitor, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene aquí JX, y aquí tiene menos JX. Entonces digamos que desde el punto de vista de la impedancia, usted puede calcular la potencia completa de una impedancia de varias maneras, ¿no? Completa, o sea, esta de acá, si usted la hace de esta manera, pues le va a dar la P y la Q al mismo tiempo, ¿no? Le va a dar la P y la Q al mismo tiempo, ¿sí? Pero también las puede calcular, usted puede calcular la P y la Q de formas individuales, ¿no? Usted puede calcular la P y la Q de la forma individual, dependiendo de lo que a usted le interese. Pero siempre tenga en cuenta lo siguiente, que P solo en resistencia y que Q son en inductores y condensadores.